Un saludo, Honduras. El señor secretario de Desarrollo Económico, don Freddy Cerrato, se encuentra esta mañana con nosotros. Secretario, es un gusto recibirle en TV Azteca. Bienvenido. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Vanegas, un placer. ¿Le apetece un cafecito para empezar la mañana? Desde luego que ¿Cómo sí. lo prefiere? Prefiero un cafecito negro del café excelente que se produce en Honduras, que es uno de los principales referentes de ¿Con Honduras en el azúcar, mundo. sin azúcar? El café, para disfrutarlo no hay que cargarlo de mucha azúcar. Muy para bien. paladearlo es con mínimo. Mínimo, una cucharadita pequeñita de azúcar. Así será. Y también producida en Honduras. Se lo serviré en breves instantes. Pongámonos en contexto. ¿Qué potestades y funciones tiene su secretaría? Extraordinaria. Es la que debe promover la inversión en el país, sobre todo. Debe también de proteger lo que es el comercio interno, de que con la ley de protección al consumidor, debe de procurar de que haya abastecimiento, vigilando que haya un equilibrio en la canasta básica. Debe de ver que los sectores productivos, en consonancia con agricultura y de todo en el agro, mantengan una potencialidad. Tiene que verificar todo el sector de la industria. Es la que autoriza todas las exportaciones e importaciones en Honduras. Es el que vigila el cumplimiento de las exposiciones que hay de todas las zonas francas y de los regímenes. Y lógicamente que es el que tiene que negociar los tratados de libre comercio, ya que en primera instancia el que tiene un primer enlace es la Cancillería, en función de que representa a la señora presidenta en las relaciones internacionales y dirige la política internacional, pero al final le toca a la Secretaría, por disposición de la ley, negociar los tratados de libre comercio, los acuerdos parciales de alcance parcial, memorandos de entendimiento y todo lo que está vinculado al comercio. ¿Cuál es su visión particular en este cargo? Mi visión particular, yo tengo tres ejes fundamentales. Lógicamente que queremos propiciar un clima de inversión tanto para el hondureño fundamentalmente, como para el inversionista extranjero, lo cual se ha vuelto bastante complejo en este gobierno. Aquí tiene su cafecito, mire, secretario. Muchísimas gracias, porque hay un clima áspero, hay un clima de confrontación a raíz de una serie de disposiciones que ha dictado el Ejecutivo, empezando por la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria, también porque muchos no son consonantes, por ejemplo, porque abrimos relaciones bilaterales con China, y una serie de medidas que se están tomando de parte del gobierno, donde quiere incorporarse a la cooperación andina para el fomento, por ejemplo. Queremos también ser parte del BRIC. Entonces hay una serie de políticas que yo creo que todas dimanan del hecho de que se estén restringiendo hacia futuro lo que son los beneficios fiscales en materia de exoneraciones que tienen que ver con la inversión extranjera fundamentalmente. Sobre eso, deme su opinión. ¿Cuál es la sensación, cuál es la opinión que usted tiene sobre las exoneraciones y sobre las reformas tributarias planteadas? Yo categóricamente se lo digo de que nunca he estado a favor de la forma tan abierta y sin ningún control que se manejaron las exoneraciones. Yo tuve oportunidad de ser ministro en esta misma secretaría hasta el periodo en que nos dieron golpe de Estado, y en aquel entonces consideré que había demasiada ventaja, que había falta de controles y que definitivamente pasaban los tiempos en que debían de tener el retorno de lo que es la inversión y poderse ubicar ya con ganancias. Sí. Sin embargo, eso no pasó. Pasaron 5, 10 años, luego renovación de otros 10 años, luego que otros 10 años. Entonces se convirtió en una política realmente que no fomentaba la competitividad. Secretario, para que las exoneraciones puedan tener vigencia cuando una persona califica para ser sujeto de ella, el trámite pasa por su secretaría, ¿no es cierto? Así es. En esa secretaría han sido, independientemente del tiempo o de los funcionarios que han sido ahí los jefes, ¿han tenido el suficiente rigor para ser correctos en la aplicación de la norma? Creo que no ha tenido la suficiente dinámica, ni siquiera ha contado con el suficiente recurso humano, ni con los mecanismos para darles un seguimiento estricto. O sea, ha tenido que venir en función de tiempo, participar aduanas, participar la SAR, y de manera conjunta entrar en una revisión para poder determinar una serie de anomalías. Por ejemplo, le puedo presentar una. Casi todos los productos tienen una partida arancelaria. Sí. Y tienen establecido en cada resolución cuál es el volumen que pueden importar. Con una pequeña modificación que hagan de un número en esas partidas arancelarias, que a veces son miles, entonces le permiten la entrada toneladas de un producto que de repente ya está fuera del contexto para el cual se le dio el permiso. Eso es una trampa. Esa es una cuestión.
que son cuestiones que también, que yo lo puedo decir con propiedad, existen. Entonces, esas situaciones no debieron de haberse dado. Y también la otra cuestión es el tener de manera indefinida prácticamente los beneficios. Mire, yo soy una persona del campo. La primera economista que conocí, con una gran capacidad increíble, no fue ni un día a la escuela, era mi mamá. O sea, como el fin de semana ella enfrentaba una planilla para pagarle a todas sus trabajadoras en una gran panadería, que traía el producto de allá de Oriente para que... Entonces a mí me pueden hablar de muchísimas teorías y de muchísimos conocimientos, pero la practicidad, el sentido común es lo que le da a usted la mejor universidad de la vida. Entonces, cuando usted mira que un negocio lo establece durante 30 años y le sigue dando exoneraciones, usted dice, algo anda mal. Si este debió haber tenido beneficio, ¿para qué en determinado tiempo, desde que se hace el estudio, usted va a ver cuál es la tasa de retorno que va a tener en determinado momento y que eso le va a llegar a tener una estabilidad? Y aparte de haber generado los empleos, le va a tributar al país, porque no se trata en un país solo de generar un empleo de salario mínimo, se trata de un país donde necesita impulsar educación, donde necesita infraestructura, y eso no se puede lograr si no hay tributos utilizados adecuadamente. La persona que estaba antes sentada en su silla estaba frontalmente en contra de las reformas tributarias. ¿Usted sí está a favor? Yo estoy totalmente a favor, y le voy a decir una cuestión, ni siquiera hubiera aceptado el cargo si de antemano hubiese estado en contra. O sea que yo tengo una postura a favor desde hace más de una década atrás. ¿Con qué credenciales llegó usted a ser secretario de Desarrollo Económico? ¿No debería de estar ahí un economista? Ya los han habido por montones. Lo tomaron con la credencial bajo dos conceptos que considera la señora presidenta y el señor presidente. Primero, que ya me desempeñé en el cargo y que en aquel momento lo hicieron. Yo soy abogado con una especialidad en Derecho Mercantil y con mucha experiencia en el manejo de lo que son las cosas financieras, porque me he dedicado a eso. Pero hay un concepto fundamental. Tengo compromiso con la causa del pueblo y quiero realmente lo mejor para el pueblo. Yo hice la ley de protección al consumidor, lo digo así, con un equipo de trabajo, tomando la iniciativa de ley, lo envié al Congreso. Es una ley fabulosa que favorece al pueblo en general y favorece a los empresarios. Ya hablaremos de ello, ya hablaremos de ello. ¿Le frustra no ser magistrado de la Corte Suprema? En este momento no, pero sí en el momento que se dio el resultado consideré que era un acto de injusticia el que hicieron conmigo, porque lo hicieron bajo el concepto de que queriendo ayudar en el Infop, porque me lo pidió la señora presidenta, después lo usaron como argumento de que había infringido la ley porque aún me quedaba un mes como presidente del Colegio de Abogados y que tenía 2 cargos, lo cual es totalmente falso desde la Ley General de la Administración Pública. No lo voy a dejar ir de este salón sin pedirle una opinión sobre otras cosas que no tienen que ver su secretaría. Aprovecho ahora mismo, en un par de minutos, para dilucidar estas inquietudes. ¿Qué opina del proceso de selección del fiscal general y el fiscal adjunto? Desde la experiencia personal dejé de creer en los procesos y creo que son cuestiones absolutamente políticas, que las tienen calculadas y al fin y al cabo no es una cuestión de meritocracia, sino que es una cuestión de arreglos políticos y que simplemente se los van a distribuir de conformidad con los pesos y contrapesos en el Congreso. O sea, ¿estamos asistiendo a una pantomima, a una farsa? Por lo menos yo consideré que en la que yo participé fue una farsa, porque si bien el Congreso les hizo una ley como la pidió la sociedad civil y los organismos internacionales, al final los 7 que conformaban la Junta Nominadora, cada uno tenía una tendencia política. ¿Quiénes montan la farsa, don Freddy? Y decidieron armar 2 grupos. Fíjense que la situación, en esta ocasión el Congreso les dio chance, pero parece mentira que después las mismas organizaciones sociales, las organizaciones gremiales ya tienen una postura. Pero detrás de ellos están los políticos de toda la vida. Pero no son niños los que están ahí. Por ejemplo, al COE, ¿quién le dijo al COE a quién iba a nombrar? Entonces, por ejemplo, tiene el caso de don Olma, un señor absolutamente político, quiera decir, ¿no? Levantó la mano y votó en contra mía bajo ningún argumento, porque ahí hay una composición de cosas que no me gustaría entrar ya en este detalle, pero al fin y al cabo, las personas que levantaron la mano es porque venían con un problema conmigo, simplemente porque yo gané la presidencia del Colegio de Abogados después de 14 años que el Frente Patria y Justicia lo había dirigido. Lo mismo es ahora con el fiscal general y el fiscal adjunto. ¿Son otro tipo de consideraciones las que hay detrás de la Junta Proponente? Sin duda, lo deben de existir y ellos sabrán la situación. Yo lo dije desde el inicio, me fueron a buscar para decir algunos sectores interesados si me iba a postular para fiscal. Ajá. Les dije rotundamente que no, que para mí una vez había sido suficiente, porque sí me molestó, porque no había ningún argumento para haberme aislado
de la nominación del grupo que iba al Congreso. No dudo, señor Cerrato, de su compromiso con la justicia. Su carrera profesional y su trabajo gremial así lo respalda. Quiero entonces escuchar su breve opinión sobre este acontecimiento que desfila frente a los ojos de todos los hondureños con la salida de la Comisión de Evaluación de las Naciones Unidas, que hace que cada vez veamos más lejos la instalación de la Sisi. ¿Cómo lo interpreta? Sigo en la esperanza de que efectivamente se va a instalar la Sisi. ¿Qué actos objetivos tiene para creerlo? El organismo como tal, en función de que es de las Naciones Unidas, mira cuál es el desarrollo de los actores locales y debe de interpretar que lo más importante es proteger un pueblo por encima de los intereses de un sector político o de un grupo de poder establecido. Más grande la inmensidad y la necesidad del pueblo, y esa voz tiene que ser más alta que todo. Yo soy funcionario, pero yo estoy 100% en que venga la CIS y que investigue a todo el mundo sin excepción. Nosotros dentro del círculo de funcionarios públicos, sin excepción, revisar lo del pasado, revisar lo inmediato y revisar lo de ahora y lo que dejemos después de nuestra gestión. Eso debe de ser una conducta permanente y no deben de haber voces altisonantes que la hagan huir de ninguna manera. Deben ir con firmeza, así como se solicitó, y así lo debe de interpretar la Comisión de las Naciones Unidas. Abogado Cerrato, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Usted lo sabe eso mejor que yo. Una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones. ¿Por qué el gobierno no nos demuestra a los ciudadanos suficientes acciones y entusiasmo porque se instale la Sisi en Honduras? Yo no veo que sea el gobierno que lo esté impidiendo. Yo lo que veo es que la iniciativa que se tomó para que venga la CIS es de este gobierno. Y este gobierno no ha terminado su gestión. Y los actos que se marcan como que se le está huyendo a la CIS por los actos de corrupción, señáleme un acto de corrupción, de apropiación del erario público de este gobierno. Se podrán decir un montón de cosas, pero hay algo, y yo se lo he dicho en 2 ocasiones a la señora presidenta. Puede haber impericia de un funcionario que comete un error y hay que separarlo. Pero lo que no se va a tolerar de ninguna manera, ni se debe tolerar, es que nadie vaya a robar, que nadie vaya a tomar del erario. Y ahorita yo quisiera conocer, que me digan un caso específico, cuando se dice que este gobierno corrupto. ¿Corrupción en qué? No es corrupción tener un planteamiento y una idea diferente a los demás. ¿No hay corrupción en el actual gobierno? Que yo vea corrupción de apropiación de erario público, no he visto ningún caso. ¿Y otras formas de corrupción? Es que hay cuestiones que están dentro de lo que es un principio estrictamente ético, que es una cuestión que no es penado por la ley cuando se habla y hay que enfrentar las cosas. De que hay muchos parientes y toda la cuestión, dígame quién de ellos está aprovechando los recursos del Estado para apropiarse. ¿El nepotismo no es corrupción? El nepotismo es una falencia que establece la ley de ética, el código de ética del servidor público. Luego es un tema que lo han abordado con bastante frecuencia y que le corresponde a las mismas personas que se sienten involucradas en eso darle respuesta. Sin embargo, yo le hago un breve recorrido desde el punto de vista jurídico. Veamos, es nepotismo que esté el presidente Zelaya con la presidenta Castro ahí sirviéndole de asesor, y de conformidad con la misma ley se establece que en el sentido opuesto, cuando es uno el presidente, tiene como compañera de hogar, que es la primera dama. Entonces no se acostumbra el concepto primer dama o algo así, ¿va? Que suena hasta raro, pero lógicamente que eso es natural. La misma cuestión de género que se da a la inversa. ¿Cuál es la función entonces de abuso de parte del presidente Zelaya que esté a la par de ella? Ninguno. Luego tiene usted, por ejemplo, en el Congreso Nacional, tiene a don Carlos Zelaya y tiene a la hija. No los nombró ella, fueron electos, definitivamente. Luego me dicen que la señora de la Corte tiene un parentesco, no con ella, que no le alcanza. ¿Quién la eligió? Una junta nominadora, como haya sido. Y luego el Congreso. Mencióneme otro. Específicamente tiene 2 personas que son las vinculadas cercanas. Tiene al hijo, que le quitaron la condición de que fuera ministro como tal, para que no tuviera facultades de decisión y de firma en el manejo de las cuestiones. ¿Por qué lo hace? Sin duda porque es la persona más confiable que siente ella, que la puede acompañar internacionalmente o a movilizar. No he visto al presidente Zelaya acompañando, como es propio a la inversa, de que cuando está un presidente, su esposa siempre lo anda acompañando. El nombramiento que sí miro yo, que hicieron directamente y que tendrán sus razones, es el ministro de Seguridad.
¿Será porque lo hicieron porque la vez pasada le dieron un golpe de estado al presidente Zelaya y ahora desconfiaba tener una persona que no tuviese esa No, comunicación? de defensa, no de De seguridad. defensa, De perdón. defensa. De defensa que no tuvo. Gracias por la corrección. Entonces, que no tiene la misma confianza que tenía antes. ¿Será que lo hacen como un mecanismo de prevención para la experiencia que ya tuvieron en el pasado? Pero cuando me hablan así de ese montón de gente y empiezan a sacar diputados y todo, es que la presidenta elige a los diputados, la presidenta va y nombra alguna cosa. Mire, hay una cuestión, y no es una cuestión, no es que la aplauda, porque en mi familia, por ejemplo, en mi caso, yo soy funcionario, pero ninguno de mis hijos trabaja en el gobierno. Entonces, ¿por qué no trabaja ninguno de mis hijos? Bueno, se dedican 2 a la abogacía y otro a actividades de ingeniería. Y déjenlos ahí, están bien ahí. Dentro de 2 días, el gobierno de ustedes cumple 1 año y medio. ¿Por qué no hay mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Desde la perspectiva de quién? Mire, lo es una cuestión. La canasta básica, ahorita, estaba observando ayer que los precios, por ejemplo, no están alzados. Se han logrado bajar ahorita, inclusive de 10 productos básicos de la canasta básica, tuvieron en esta semana una disminución entre el orden de 5 y de 10 lempiras. Alimento básico de los hondureños, maíz y frijoles, hay suficiente abastecimiento. ¿Cuánto vale un quintal de maíz, señor secretario? Anda en el orden en este momento, creo de unos 400 lempiras, y han dado en promedio de 2.000 lempiras, 2.500 lo que es el frijol. Y se ha estado cotizando. Lo que es la medida de frijol debería de estar normalmente aquí en todos los mercados, entre Banasupro vendiéndolo entre 80 y el mercado 90 lempiras. ¿Sabe a cuánto lo llevó la especulación? A 135 lempiras. ¿Cuánto vale una libra de pollo, secretario? No he estado comprando últimamente pollo, pero yo creería que vale en el orden de unos 7 lempiras, 8 lempiras la libra. ¿Cuánto? De ¿A menudo, dónde? De menudo, eso vale en promedio. 7 lempiras una libra de pollo. 8 de menudo, creo que ha de andar la libra de pollo en, ¿qué? 20 y algo. Lo desconozco ahorita. Aunque usted no lo compre, ¿no le parece deber suyo saber los precios? Y ahorita mismo voy a indagarlo ya con esa pregunta inquisidora suya, en que mi esposa es la que acostumbra, pero lo vamos a comprar. Pero el ministerio le quiere decir lo siguiente, tiene un director general de protección al consumidor. Sí. Y tenemos todo un equipo que monitorea. Y usted debe tener en el alma esa oficina, porque si usted creó eso fue porque usted concibió una visión de protección de los ciudadanos. Así es. ¿Funciona bien, no funciona bien? ¿Alcanzó los propósitos que se anidaron en su corazón cuando elaboró esa norma jurídica para que arropara a los ciudadanos que con esfuerzo se acercan con su lempirita a consumir algo? Me lo responde después de una pausa, si quiere, abundantemente. Don Freddy Cerrato, secretario de Desarrollo Económico, esta mañana con nosotros en TV Azteca Honduras. Secretario de Desarrollo Económico, ¿qué hace usted contra la inflación? Contra la inflación, uno de los que más frena la inflación es la generación de empleo. Desde luego, cuando hay generación de empleo y hay un factor que se llama producción, entonces usted le ayuda de manera enérgica a la canasta básica. ¿Cuáles son, por ejemplo, un mecanismo impulsor de lo que es inflación? Usted tiene, por ejemplo, los costos de los combustibles, los costos de la energía, que todo eso va a impactar. Este gobierno no puede definir en el mercado internacional cuál es el precio de los carburantes. Y eso hay que ser categórico. Eso de estar cada semana tratando de justificarse en el gobierno, hay que ser claro. Nosotros no generamos combustible. Nosotros los importamos. Y es el mercado internacional, con todos sus factores, lo que viene a determinar cuál es el precio. Lo que hace el gobierno es restringir lo que es el beneficio que obtiene. ¿Verdad? Que hay una parte del componente del precio que lo dan al gobierno. El gobierno en este momento está absorbiendo 10 lempiras por cada galón de combustible, por si no lo sabe el pueblo. 10 lempiras de disminución. Y para lo que es la gente que se dedica al transporte de mercaderías a nivel de Centroamérica y todo, les está generando 13 lempiras por cada galón. Es un impacto que realmente lo absorbe el gobierno en el sentido
de que al no tener esa captación de fondos, pues lógicamente disminuye sus ingresos presupuestarios para desarrollar otras obras. Generación de empleo. Miren, el campo, contrario a lo que se dice en la ciudad, porque en la ciudad lo que más se siembra es cizaña y crece rápidamente. Pero en lo que es en el campo, cizaña, intriga, dudas, división, etcétera. División, y se ramifica con mucha fuerza y se fertiliza y no se tiene cuidado a través de, lógicamente, de cómo se llama, de los medios cuando se da a conocer la situación. De acuerdo. Porque si solo damos a conocer las partes negativas, entonces llenamos a un pueblo de negativismo y eso contribuye en gran manera a crear un clima de desconfianza. Vamos a ver, ¿están generando trabajo en el campo? Fíjese en el campo. Miro, por ejemplo, a la ministra Laura. Usted va y se acerca a comentar que la trajera y que le diese la oportunidad de que le diga cuántos programas agrícolas y de apoyo del gobierno. La he invitado y rechazó 2 veces nuestra invitación. Voy a hablar con ella. De repente es que le temen a su periodismo bastante punzante y ¿cómo se llama? Y directo. ¿Verdad? Pero el funcionario debe tener tolerancia. Usted me puede hacer una pregunta y no necesariamente me la hace toda. Yo no soy un todólogo. Yo soy una persona que funcionó como ministro acompañado de un equipo. Los menudos, pues ella días no voy a comprar. Creo que la ley, secretario. No, y decidí venir aquí. Y le digo así, Vanega, vine con usted porque le he visto su periodismo y lo conozco y he estado con usted. Entonces me vengo a someter aquí porque yo vengo como otro hondureño, ¿verdad? Bien intencionado, con cierto expertise y conocimiento en unos temas, pero con una condición así de clara. Y lo he dicho en el ministerio y lo sabe la presidenta Zelaya. Yo tengo un carácter firme en la toma de decisiones, con un criterio y sentido común de las cosas. Entonces podré tener a un funcionario a la par mía que tiene 30 años, 20 años de estar en la secretaría, él tiene competencias, pero la autoridad la tengo yo si me nombraron como ministro, para que después de sentarme con ellos y ver lo que es más conveniente para el interés del pueblo, para el sector empresarial, para el sector consumidor, para los sectores del país. Entonces, decir, esta es la línea que vamos a tomar. Hábleme pues de sus decisiones y de su autoridad. ¿Qué hace usted? Le voy a plantear otro de los elementos que tienen que ver con la inflación y con los altos precios de los productos de consumo popular esencialmente. ¿Qué hace usted para evitar esa cada vez más extensa intermediación entre el productor y el consumidor? Por ejemplo, tiene usted que sentarse con la cadena de distribución, porque donde los precios suben no es tanto en el productor del campo, que es el que se esfuerza, se fatiga, sino que viene el transporte, viene el embalaje, viene una pequeña transformación, lleva al anaquel y le van cambiando. Ahorita mismo tenemos una sesión, el día de mañana está prevista, con la organización que hay de todos los supermercados de Honduras. Entonces con ellos tengo que entrar en una plática y todo, y tenemos que buscar el proceso, que es una idea de un servidor, en la ley que creamos justamente cuando nos dieron golpe de Estado, que no hubo posibilidad de desarrollarla y de enseñársela al pueblo. ¿Qué pretenden lograr ahí concretamente? Hay que etiquetar el precio. Hay que venir y establecer, debe de haber, como lo tenía en aquel entonces, yo creé una comisión de análisis de costos. Entonces permitía sentarse con el empresario y decirle, mire, sus promedios de costo, ¿cómo andan? Tenga una utilidad adecuada y trate bien al comprador. Este comprador es el que le va a generar a usted su riqueza y su ingreso. Pero tratémonos con respeto, que esta ley la hicimos no para afectarlo a usted, sino para que ambas partes se beneficien. ¿Se debe redefinir, secretario, se debe redefinir la canasta básica para trabajar mejor técnicamente en el acceso de los ciudadanos, de los consumidores? Yo creo que la canasta básica la determina el consumo cotidiano y frecuente que va haciendo la ciudadanía, hacia dónde va orientando, y a veces las necesidades lo impulsan a que cambie el nivel de los productos o del consumo permanente que tiene, porque no alcanza su capacidad adquisitiva. Pero a mi juicio, lo deberíamos definir en la parte nutricional también con salud, para determinar realmente cuál es la alimentación adecuada y equilibrada que debería de tener un pueblo, y no en función de lo que puede comprar, sino en función de lo que necesita. De acuerdo. Entonces yo en eso estoy empeñado en lo siguiente, te voy a contar. Desde que yo llegué ahora, voy con la idea de que la ley de protección al consumidor sí la enseñemos. Inclusive yo quiero buscar un mecanismo, si es posible, con aquellos sectores de los medios de comunicación que tengan un interés en que ayudemos en ese sentido a la población en general. Porque eso no debería ser una política solo de un gobierno, sino permanente, como una política de Estado.
La ley yo la concebí en aquel momento para que fuera enseñada a partir de tercer grado en los centros educativos, bajo la idea de que el pueblo que mejor defiende y reconoce sus obligaciones es un pueblo educado. Entonces yo quiero enseñar la ley de protección al consumidor. No tanto que anden 15, que son los que hay ahorita, me dicen de protección al consumidor. Cuando yo me fui tenía como 45 aquí, había creado una gran oficina en San Pedro Sula y la estábamos poniendo. ¿45 qué empleados? Tenía 45, solo inspectores ¿Ahora? De base. Hay 10. 10 personas tienen la dirección para Honduras. De protección al consumidor. Así es. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? Es una cuestión absurda. Entonces yo voy a cambiar el mecanismo. Quiero, por ejemplo, una oficina de relaciones públicas manejada técnicamente, no para que me saquen a mí, sino para que transmiten, podamos diseñar algún tipo de programa o de publicidad que nos permita orientar al pueblo. ¿En qué sentido? Decir, usted llega al supermercado y usted tiene que verificar cuál es la calidad del producto, el contenido, si no está vencido. Enseñarle, por ejemplo, sobre garantías, que sí. Todo producto le da derecho a él, que tiene 3 opciones. Uno, si el producto está malo, se lo deben cambiar. Si el producto está dañado, se lo deben reparar. Y si no, le deben devolver. Aquí en Honduras, la publicidad es engañosa. Todo mundo que esté en publicidad, que esto, que lo otro, no es cierto. ¿Es por falta de empleados que eso no funciona? No ha habido una voluntad política para echarlo a andar, porque ha habido más fuerza del sector que no quiere que se conozca. Por ejemplo, le voy a señalar solo un detalle en esa ley, de la parte financiera, del sistema financiero hondureño. Allí se establece desde aquel entonces que se quita la cláusula penal de los intereses. Banegas sacó un préstamo de 200,000 lempiras, han pasado 2 meses y Banegas dice, lo voy a devolver porque tuve ingresos y todo y no quiero seguir pagando intereses. Entonces el banco viene y le dice, 6 meses de cláusula penal de intereses anticipados por el manejo de la cuenta, 1 año. Así se maneja históricamente. Eso le prohíbe. Usted tiene derecho a pagar sobresaldos insolutos. Los intereses que acumuló nada más de 2 meses y se acabó. Por supuesto. Eso está en la ley. ¿A quién le favoreció eso? Sobre todo a los empresarios y también gente humilde que es acá. Y si ni esas cosas que son de mayor calado ni las pequeñas, secretario, si usted compra este bote y lo quiere devolver por cualquier anomalía, en las sociedades serias incluso por insatisfacción, porque usted cambie de opinión, no tiene que darle explicación al vendedor. ¿Por qué quiere devolver este bote que acaba de comprar hace 20 minutos o hace 1 mes? Porque lo quiero devolver, punto, porque yo soy el consumidor. Lo quiere devolver. En Honduras es imposible devolver algo y que le devuelvan dinero. Le rotulan en la frente a los consumidores. A vista y paciencia de los gobiernos, no se aceptan devoluciones, no se devuelve dinero. Llega y le dice, si usted va a devolver este bote de agua, se lo cambiamos por otro producto, no le devolvemos la plata. Sí, ¿Es posible hacer esos cambios, secretario? Yo sí creo que sí. Es que mire Banegas, el problema aquí es que hemos abandonado la perseverancia, hemos abandonado el hecho de empeñarnos realmente en producir y de introducir en la mentalidad lo que son los valores. Entonces, si nosotros nos damos por vencidos, realmente qué podemos hacer hacia el futuro. Ni siquiera lo hemos intentado con verdadera energía. Y yo se lo digo así, yo ese tema sí lo voy a abordar. Y realmente en eso quisiera tener una cuestión, una especie de convenio con gente de medios, que busquemos algún mecanismo de caricaturas o lo que la gente capte mejor, pero eso se tiene que enseñar. Usted lo único que mira de mi ley, que yo le digo, yo quiero ser el ministro, oiga bien que se lo digo, protector del pueblo, en ese sentido, porque es un tema que me apasiona. No es posible, usted solo mire en los negocios un libro que dice el libro de quejas. Ese es uno de los artículos nada más de esa ley, para que no es realmente para ir a escribir cualquier cosa que se le ocurra o insultar al empleado. Tiene como propósito fundamental que el dueño del negocio capte de que se están dando mala atención, que el producto está malo, que los precios no están. Entonces él inmediatamente tiene que tomar ese libro, tiene que corregir y enmendar, porque la función de él es satisfacer justamente al cliente. Y un tercero, secretario, el tercero, que son ustedes, los que están ahí para protegerlo. Precisamente así se llama la ley, así se llama la dirección. No, o sea que, pero ahí es donde ha habido desidia del gobierno y no ha habido interés por parte de los que han estado de ministros de darle el impulso y de darle el valor que se merece esta ley. Fíjese bien este concepto. No existe en el mundo un solo ser humano que no necesite una ley de protección al consumidor, porque todavía no conozco en el mundo una persona que para sí y por sí pueda satisfacer sus necesidades.
y que no requiera de la atención y el servicio de los demás. Secretario, en consecuencia, es una concretamente, gran ley. con 10 personas en una oficina de esas no llega a ningún lado. No, yo estoy claro. ¿Qué pretende hacer, por ejemplo, con el proyecto de presupuesto para el 2024 para que esa oficina tenga herramientas? Mire, definitivamente, ahorita que llegué ya lo habían formulado. Se va a replantear totalmente. O sea, debe de tener no exceso de personal, sino el necesario. Pero el personal, a su vez, no puede andar de arriba abajo simplemente con un chaleco. Desde luego. Entonces yo lo que necesito es un equipo con conocimiento más técnico y lo que quiero es educar. Hacer, desde luego, monitoreos. Ponemos la ley, le empezamos a enseñar. Y luego le hacemos al azar inspecciones y todo para ver cómo va avanzando. Para eso también, no me lo está preguntando, pero he tenido una dinámica de viaje terrible. Fui ahorita a Ginebra, regresamos el fin de semana anterior, porque le correspondía a Honduras someterse a la cuarta ronda de examen del cumplimiento de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que se lo hacen cada 6 años. Sí. Entonces ahora recibimos como 216 preguntas de 21 países, una cuestión muy interesante, me sirvió muchísimo, porque tuve la oportunidad de reunirme con directores de las Naciones Unidas a través de la OMC, por ejemplo, de los que manejan la cuestión de propiedad intelectual, y me encontré con un tema especial que ellos manejan y brindan apoyo de protección al consumidor, que lo dirige una señora de apellido Crisp. Entonces le hablé de esta ley y ella me salió espontáneamente diciendo, tenemos toda una plataforma y un mecanismo de cómo entrar en los países con el mecanismo de educación. Debe aprovecharse, eso es fundamental. Entonces inmediatamente, ayer mismo le escribí a la Cancillería, le escribí a nuestro representante en la OMC para inmediatamente empezar esa vinculación porque viene justamente a la medida de lo que necesito impulsar y tener un apoyo de ese nivel. Pues lógicamente ellos ya lo han experimentado en otros países donde sí se cumple. Pero aquí yo estoy claro en una cuestión, Vanega, no lo voy a hacer con la gente en la calle, lo necesito con la educación, con la formación. Desde luego. Hay una Fiscalía de Protección al Consumidor. Sí. No funciona, mire, tiene ese bolígrafo, permítame. Ahí está. Le voy a hacer una prueba. Todo esto yo lo concebí cuando la ley. Entonces viene y es un lápiz, por ejemplo, que antes valía tal vez 10 lempiras, ahora vale 50 lempiras. Sí. Y se lo compra a la mamá, al chico, para que vaya a la escuela. Sí. No sirve. Entonces esa persona individualmente no hace ninguna acción. ¿A quién va a demandar ella por 50 lempiras? Sí. Lo desecha a la basura. Sí. Pero la fábrica hizo 10 millones de esos lápices que no servían. Entonces ahí es donde debe de haber una política bien clara de intervención del Ministerio Público, no basado en la denuncia, sino en la cuestión, en la investigación, la verificación conjuntamente con nosotros. Y dice, vamos a verificar que ese lápiz no es de calidad e independientemente de que individualmente no consideraba a alguien que tuviese la valía para irlo a denunciar, pero sí yo he descubierto que esa fábrica está afectando en esto y eso lo debemos de frenar. Ese es el nivel que yo quisiera encontrar en el mecanismo de formación. O sea, con más conocimiento técnico, más que el hecho de andar de lugar en lugar, sino el conocimiento técnico, la apropiación del tema, porque es un tema que afecta la economía de un país. Totalmente. Inimaginablemente. ¿Cómo es su relación? Se lo devuelvo. Muchas gracias. ¿Cómo es su relación con la empresa privada, secretario? Siempre he tenido una muy buena relación. Yo tengo por naturaleza un carácter que soy bastante directo, pero no soy confrontativo. Es decir, ¿cómo lograr eso? Hablemos con la verdad. O sea, planteen esto. Ahorita se lo digo así públicamente. Ya recibí al director del COED, que fueron a hablar sobre diversos temas. Querían conocerlo y lo digo aquí públicamente. Yo hago una gestión pública, no hago una gestión privada. En consecuencia, lo podemos discutir públicamente. Y eso es uno de los conceptos que yo manejo. Hablemos, todo hagámoslo dentro del marco de la ley, porque dentro del marco de la ley todo lo puedo, fuera de la ley ninguna cuestión. ¿Qué agenda tienen con ellos? Pues bien, ellos me fueron a plantear los puntos así de entrada. Número uno, queremos conocer, señor ministro, cómo va el avance y cómo tienen programado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con China. Sí. Tienen derecho a conocer. Totalmente. Y se los di en detalle. Totalmente. Y les expliqué y ahorita públicamente, si me da un minuto les digo. Después me lo explica a mí, después de una pausa, ¿le parece? Después me dijeron, queremos saber cómo le fue en la ronda, ¿verdad? Ante las Naciones Unidas en la OMC, con las preguntas, porque todo tiene que es de interés para ellos y todo lo tienen que ver. Hay un tema muy particular que le interesaba a los Estados Unidos y que es un tema que ya lo abordamos inclusive con la señora embajadora, que es que hemos puesto algunas condiciones para
lo que es la libre importación de lo que es carne de pollo y lo que es la importación de arroz. Entonces a veces la gente no entiende esas cosas. Claro, si se abre libremente y no establecemos algunos mecanismos, quebramos con la incipiente economía que ese rubro tiene aquí. Y así cada uno de los productos que son derivados del CAP, ¿verdad? Entonces ese tema les interesaba. Y bueno, esos eran los dos temas centrales que ellos tenían ahora de entrada. Y hay otros temas que los manifestaron al azar, pero no eran en la agenda y que son temas que los debemos de verificar. Hace algunas semanas Honduras estableció relaciones diplomáticas con la China. De ahí se derivaron que hay que trabajar en relaciones económicas y la Cancillería con bombo y platillo anuncia cosas, pero el Tratado de Libre Comercio quienes deben operarlo son ustedes, no ellos. ¿Qué hay de eso? ¿Me lo explica después de una pausa, le parece? Con mucho gusto. Es la última vez que interrumpo la conversación con el secretario de Desarrollo Económico. Siga aquí, por favor. Secretario de Desarrollo Económico, ¿en qué está usted trabajando para llevar adelante el Tratado de Libre Comercio con China? ¿Bajo qué condiciones y qué expectativas tiene? Las expectativas son enormes y son positivas, porque hay que diferenciar. Lo que es el Tratado de Libre Comercio, como su palabra lo dice, es comercial. De acuerdo. Eso nos corresponde a nosotros en la Secretaría liderarlo, encabezarlo. Así lo establece la ley y así se estableció ya. Entonces, lo primero, tuvimos una reunión allá que acompañamos a la señora presidenta a China. Rápidamente se avanzó estableciendo los permisos arancelarios, aduaneros y las certificaciones para lo que es exportación de café y camarón. Y luego se avanzó rápidamente con melón, se avanzó con banano y se va avanzando progresivamente, sobre todo en el área de lo que son productos agrícolas y extracciones del mar. Luego, vinimos y el 4 justamente de este mes, yo tuve la primera reunión virtual con lo que es el ministro de Economía de China, de Comercio propiamente, y virtualmente lanzamos el inicio de lo que es el Tratado de Libre Comercio. Para luego, el 6, 7 y 8, estuvo aquí el viceministro con facultades de negociación y todo, e instalamos la primera ronda de negociaciones. ¿Qué aprobamos en este momento? Nada más la estructura, como dicen, el esqueleto, sí, que ya prácticamente es una norma internacional que ya está establecida. Luego, la composición de 15 mesas de trabajo técnicas para los distintos temas. Luego, el establecer que va a ser rotatorio cada 6 meses, se va a instalar. Ahorita corresponde a finales de agosto viajar a Beijing. Luego vienen ellos y así alternamente. Creemos que en este año lo que queda por el tiempo van a ser 4 reuniones. Establecer un periodo tentativo de que en un año deberíamos determinar lo que es el Tratado de Libre Comercio, bajo la inteligencia de que puede implementarse dentro de la vigencia del presente gobierno, que rápidamente 2 años y medio se van a ir muy rápido. Luego tiene el otro componente de lo que es cooperación. Ese no entra dentro del Tratado de Libre Comercio. Esa es la vinculación y la relación política que estableció la señora presidenta con el presidente Xi Jinping, y allí el gobierno tiene establecido prioridad de proyectos que tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con transporte, tienen que ver con comunicaciones, tiene que ver con los avances tecnológicos. Allí está Hondutel de por medio. Tiene que ver con la producción agrícola, pero sobre todo con la agroindustria. No solo producir al natural, sino los procesos. Allí tiene usted en infraestructura lo que son la potencialidad de lo que hemos siempre hablado de las represas, que tienen una serie de beneficios. Usted evita el arrastre de las inundaciones, usted con ellas puede producir energía, usted puede para el consumo del agua y lo que puede los sistemas de riego. Hay un gran proyecto que es el tren transoceánico, ¿verdad? Que podría partir de aquí del sur, atravesar el departamento del Paraíso, atravesar Olancho y salir a Colón, previsto para Castilla, con otras ramificaciones corriendo lateralmente con Nicaragua por el hecho de las ramificaciones que se pueden hacer. Esos son proyectos de largo plazo. Lo que pueden ser proyectos de corto plazo es el sistema de recuperación de Hondutel, por ejemplo, la represa, y acompañar todos los procesos de producción agrícola.
Entonces eso conlleva también mejorar la producción energética en el país, que es una cuestión que es vital y que es fundamental. Entonces, ¿será la señora presidenta? Eso sí le corresponde a la Cancillería, porque es el mecanismo de comunicación, ver de qué manera se va a desarrollar. Hay un equipo interinstitucional en el que también está Finanzas, está el Banco Central, que es la que maneja la prioridad de lo que son los proyectos de inversión, que pueden ser por una cooperación bilateral no reembolsable y otra que puede ser reembolsable a través de empréstitos. Pero también la Secretaría nuestra firmó un memorándum de entendimiento con el equivalente al COED de allá de China. Y justamente ahorita, el jueves, va a haber una presentación virtual acá promovida por la Embajada de lo que es la Cámara de Comercio frente a los inversionistas hondureños, que no es exclusivamente bilateral, sino que es una proyección mundial que ellos van a hacer este jueves. Sectores específicos como los camaroneros se han quejado de que ahora con la China están trabajando o el panorama es para trabajar en condiciones desventajosas en relación con lo que hacían con Taiwán. ¿Qué dice usted, secretario? Esta cuestión se tiene que superar y se lo digo así. Inmediatamente estoy enviando una nota a la Cancillería para pedirle que haya una intervención a través de la Embajada porque es el mecanismo. Yo quisiese que ese tema, ya se lo voy a explicar, para el mes de agosto que vayamos, el siguiente mes que vayamos a China, ya esté resuelto. ¿En qué sentido? Como le digo, yo soy muy pragmático, los demás son muy técnicos, yo las cosas las veo con claridad, de una manera sencilla. Es que a veces entre mayor entendimiento como que más se confunde. Entonces, y tengo claro el camino. Entonces les digo, muy bien. O sea, espero que la señora presidenta haya acordado con el presidente Xi Jinping que las condiciones que iban a tener nuestros exportadores en primera instancia tenían que ser iguales con las que ya teníamos con Taiwán. No hasta el final que se firme el Tratado de Libre Comercio, que se concluya, sino desde ya. Entonces, eso quedó claramente establecido así. Entonces es una situación que yo no he visto un documento en el cual esté establecido, pero es a lo que yo estoy ahorita manifestándole a la Cancillería. Fíjese bien, se habilita que se puede exportar, pero entonces quiero conocer exactamente y estoy impulsando eso porque ellos tienen capacidad que nos den chance de que podamos mandar estos productos sin ningún arancel. Esa es una cuestión que yo tengo empeño y a mi juicio así debería de ser de entrada en esta primera etapa. Explíquemelo más detalladamente eso, por favor. Es decir, que nosotros con Taiwán, lo que era camarón, lo que era café y todo, entonces no tenían ningún arancel. Claro. Se llama arancel. Claro. Entonces que ahora, independientemente de que no hayamos avanzado hasta el final de la aprobación del tratado con China, desde ahora nos aplique ese trato preferencial. Para que al final al productor le sigan las mismas condiciones. Que le siga la misma, es una postura que yo tengo particularmente y que creo que es lógica. ¿Es posible lograr eso con un monstruo como China que le va a decir a los productores: Taiwán te compraba el 10% de lo que te puedo comprar yo? Yo creo que sí. ¿Es posible? ¿Por qué? ¿Por qué creo que sí? Porque estos son tratados que tienen un fuerte componente político. Esas son las cuestiones que deben de arreglar al margen del tratado. Que ya tiene experiencia China en los otros tratados que ha tenido con los demás países diferenciados. Pues bueno, yo creo que a doña Xiomara se evidenció que la trataron con un cariño y de una manera tan especial y esperamos que eso se refleje en esta etapa de noviazgo y que podamos obtener un resultado de esa naturaleza, número uno. Número dos, queremos avanzar rápidamente en el otro tema que no le compete realmente al gobierno y aquí deben de tener habilidades nuestros empresarios. Eso no es parte del Tratado de Libre Comercio, a quién le voy a vender yo en mi producto y qué precio vamos a acordar. ¿Sí? Ahí tiene que ver mucho la calidad y toda la cuestión de negociar. Es lógico que quien le quiere comprar por primera vez le dice a usted, no, pero yo le pago tanto. Esa es la cuestión del regateo y eso lo van a acordar para vender a un buen precio. Que sí es una realidad. Yo les dije el otro día a ellos, denme chance para ver cómo resolvemos esta situación. Entre tanto, ustedes sigan exportando a Taiwán. ¿Por qué? Porque el 12 de junio, fíjense bien, de junio, hasta esa fecha se presentó en la OMC la manifestación de dar por terminado el Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Pero nos da una ventana de 180 días en los cuales se mantienen las operaciones como que estuviese vigente. Y eso les permite por lo menos avanzar el resto de este año pudiendo exportar. Y lo otro es que una vez que rompemos ese tipo de relación de un tratado de libre comercio, no significa que ellos con los clientes que tienen establecidos
es que tienen prohibido seguirles vendiendo. Ellos pueden seguir vendiendo. ¿Qué garantías va a tomar usted o qué medidas va a tomar su oficina para que no sea desventajoso un tratado de libre comercio con un país frente al cual Honduras tiene tantas asimetrías? Es un concepto que todos lo sabemos y no lo vamos a ignorar ni lo vamos a desconocer. En la progresividad que se vaya negociando, se tiene que ir reflejando en los acuerdos de cuáles son las condiciones favorables que se nos dan en función de la asimetría. ¿Tiene el equipo para lograr una negociación de ese calibre? El equipo que hay, que lo encabece, porque hay 3 niveles. Sí. Estamos los ministros, que no siempre vamos a estar asistiendo a las reuniones. Desde luego. Luego tenemos un coordinador o un jefe de la delegación o de negociadores. Y luego tiene usted 15 mesas de trabajo en los cuales también tiene un coordinador. Entonces va en ascenso la discusión. Entonces cuando llega una etapa de toma de decisiones, ahí le dije, no tengo la competencia, yo tengo la autoridad y el sentido común. Eso se para ahí, no avanzamos en eso. No estamos obligados, ni ellos ni nosotros. Entonces, lógicamente, esperamos el sentido común, que el Señor nos dé sabiduría y tener, como dicen los empresarios, también lo preguntaron en el COET, que si iban a tener un cuarto adjunto. Yo le dije, claro que sí, nada más que el cuarto es enorme, porque vamos a incluir mucho más gente, mucho más hondureños, pensantes que puedan opinar, para que de esa manera no sea una negociación exclusivamente a la Está medida. pensando en consumidores más que solamente en empresarios productores. Es correcto. Entonces estoy pensando en los grandes empresarios que siempre han estado a la par. Y en consumidores también para que equilibren. Y los consumidores, porque el Tratado de Libre Comercio no es solo para vender, es también para comprar. Por supuesto. Y ahorita lo que hay es una... ¿Sabe cuánto importamos nosotros de China? Si usted mira cualquier aparatito y todo, dice hecho en China. ¿Sí? 2.000 millones de dólares importa Honduras anualmente. ¿Y vendemos? 10 millones. Imagínese la asimetría. Sí. Entonces ahí es donde yo le digo, ¿por qué no van a estar dispuestos a hacernos una concesión si lo que nosotros producimos y le vendemos es para un mercado de 1.400 millones de consumidores? Sí. Esta es una cuestión mía. Por supuesto. Secretario, solo tenemos un minuto. 1 año y medio cumple el actual gobierno. Sí. La situación económica de este país es espantosa. ¿Así será lo que falta del gobierno? Totalmente y diametralmente de opuesto en su criterio y en su apreciación. O sea, ¿En qué? Yo vivo allí en medio de ¿No es espantosa la situación económica de Honduras? No, así lo quieren hacer ver. ¿No es espantosa la situación económica de Honduras, secretario? No es como se quiere hacer ver. No, esa es una expresión. ¿En qué mundo vive usted, secretario? En el mundo que vive usted y en el mundo que vive cada uno de los hondureños. Y vivo en medio de los barrios pobres. Y subsistimos con grandes dificultades. ¿Cómo califica usted la situación económica de Honduras? El querer. Óigame, si Honduras... No, ¿cómo la califica? Si no le parece espantosa... Pero tiene un término ¿Cómo medio, le parece? Y este gobierno está haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones. Cuando usted viene y dice, mire, este país está hundido porque este gobierno en año y medio, y hay algo que no se quiere decir, pero que es necesario decirlo. Yo primero estuve director del Infoc y me di cuenta de que es como la piel. ¿Cuál es la primera pieza que hay en la piel? La dermis, epidermis, y va hacia abajo. Entonces, en la medida que usted le levanta, lo que encuentra es destrucción. ¿Cómo califica la situación económica? Dígame un adjetivo. En ascenso, en mejoría. Porque si usted mira los indicadores de todos los organismos del Banco Central, nosotros somos el único país de Centroamérica que tiene previsto para este año y el siguiente año por lo menos manejar un Producto Interno Bruto con cierta estabilidad, donde nos mantenemos en el orden de un 4% y que no es superior a los otros países de Centroamérica. Lamento no tener tiempo, me quedaría platicando todo el día con usted sobre este asunto. Secretario, le agradezco su presencia aquí esta mañana. De todas maneras, ha sido un enorme placer, aunque cerremos así con una visión diferente, pero lógicamente sí siento que este gobierno está haciendo esfuerzos. Lo que tiene es una enorme oposición, donde eso no contribuye a que se mejore un clima en el país, porque se le señalan errores, pero también no se hace nada por crear una imagen pública de que en Honduras las cosas pueden mejorar, y eso tiene que ver con crear un clima de inversión más adecuado. Aquí todo el detonante ha sido la ley de justicia tributaria, y a partir de ahí todo se quiere ver mal. Gracias, secretario, le deseo muchos éxitos. Encantado. Muy amable, gracias por estar aquí. A todos también, gracias. Adiós.